Primero, investigación es la búsqueda de nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento puede ser muy básico, me refiero, puede tener un aporte muy pequeño, muy específico. No necesitan pues trazar una maestría que busque que ustedes pues obtengan un premio Nobel, ¿no? Por el contrario, yo creo que debe ser una tesis muy práctica. Algo que debemos de comprender es que todos sabemos investigar. Cada uno de ustedes ha investigado naturalmente. Pero ¿qué es lo que nos falta? El orden, el paso a paso, cómo hacer la investigación. Si ustedes ponen en YouTube los videos más rankeados en relación a investigación, se llaman ¿Cómo inicio mi tesis? ¿No? Tanto que hasta yo he estado tentado en hacer un video ahí. ¿Cómo inicio mi tesis? Es un ejemplo de que todos podemos investigar, pero que lo que nos falta es una ruta. Y esa ruta, desde el punto de partida hasta el punto final, se llama el método científico. ¿Eh? Tenemos que recordar qué partes hay para formalizar esa ruta. El método científico obviamente parte por identificar un problema y un tema. No puedo hacer investigación si no identifico verazmente un problema. Y digo verazmente porque no se trata de creer que es un problema, un chisme, una creencia o una corazonada. Ejemplo, voy a entrar, casi nunca lo hago, pero lo voy a hacer para hacer la analogía académica con un ejemplo político. Yo como académico soy antagónico a lo de la política, soy pues alguien que ni siquiera conversa con gente de política porque no es mi modelo sistémico de vida el que tiene la gente que está metida en la política, que debe de ser muy responsable y respetuosa, pero en fin. Eh, si escuchando las noticias y todo lo que ha vivido el Perú, yo digo, el Perú va a estar muy bien con este presidente o muy mal con este presidente, sin ver las cifras que me podrían lanzar una proyección, no puedo decir que hay un problema. Entonces, los periodistas en la noticia dicen, el Perú tiene un serio problema. Así presto atención yo como gente de ciencias y de ingeniería, llama mi atención el titular, hago zapping para darme cuenta una vez más que he perdido el tiempo, porque ¿qué empiezan a decir? Que si hace esto, si hace el otro, va a estar mal, o que si hace esto, va a estar bien, o que si no hace esto o el otro, o que si tal candidato ocupa tal lugar, vamos a estar mal o vamos a estar bien. No, lo mismo pasó en el escenario de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo podíamos saber qué nivel de infección tenía el Perú si ni siquiera sabíamos exactamente cuántos pacientes llegaban y cuántos estaban sufriendo fuera de los hospitales de COVID? ¿Era un problema real? Aquellos que están con las teorías conspiracionistas por ahí prestarán atención. ¿Realmente el COVID es una pandemia? No, de que realmente mata, tenemos cifras, pero todos han muerto de COVID. ¿Vemos realmente los datos? Hay algo que analizar. Evidentemente, a la luz de los hechos, fallecimientos, etcétera, etcétera, no puedo tampoco minimizar el hecho de que es un virus que puede tener un grado de letalidad importante y que se vacunen todos. Pero es el nivel de letalidad el que se menciona. Así debemos de abordar una pandemia llamada pandemia por el Organismo Mundial de la Salud con criterios que han sido justo modificados antes de esta pandemia. ¿Conozco realmente el problema? Si no conozco el problema, ¿cómo puedo buscarle solución? ¿Se dan cuenta? No hagan caso a chismes, no hagan caso a corazonadas, no hagan caso a comentarios. Los datos son los que nos validan. Si digo, sí, es una pandemia porque han fallecido tantos y tantos y tantos y el porcentaje de enfermos es tantos, con tanto margen más o menos de error porque pueden haber enfermos en casas de tantos y tantos y tantos a nivel mundial, eso es una pandemia. ¿Eh? Si esas cifras son válidas y confiables, futuros tesistas de maestría
Si es válido y confiable, significa que realmente los datos no han sido manipulados o han sido tomados en el lugar adecuado. Yo no puedo poner como paciente enfermo que murió de COVID cuando murió de un infarto, y ustedes dirán, de repente el COVID como efecto colateral causa infarto, sí, pero tal vez el paciente tenía todo un historial clínico de infartos y tenía COVID y murió de infarto por sus dolencias, murió de COVID. Así dice el protocolo en el Perú que debe de registrarse, ¿no? Murió de COVID. ¿Esa es información confiable? ¿Esa información es válida? No, eso está en la dataset e incluso incompleta. ¿Conozco el problema? No conozco el problema. Nuestros protocolos en el Perú y en el mundo más bien nos están obstaculizando a conocer bien el problema. ¿Bien? Teniendo herramientas tan sofisticadas como inteligencia artificial, tener vacunas que están rebotando en el mundo, es una falta de respeto a la gente de tecnología. Pero el problema no es la gente de tecnología necesariamente, es que no tenemos datos veraces y confiables. Eso es un problema. Y no es solo responsabilidad de la gente de tecnología, sino la gente que levanta esos datos. Médicos en el mundo con mucha responsabilidad de lo que nos está pasando, enfermeros, personas que asisten, el común de las personas cuando hace un atestado. ¿Tenemos realmente los datos? No, si no tenemos, por favor, no hablemos de problema. No puedo, no es un problema concreto cuando hablamos de ciencia. Bien, correcto. Muy bien, entonces, la investigación parte en identificar el problema real con datos. En ingeniería, sí, correcto. Entonces tenemos que tener un problema evidenciado. Soportarme mucho en revisión bibliográfica para tener una perspectiva teórica y ver cómo solucionar el problema, porque por más creativos que sean ustedes, al lanzar una solución o ensayar una solución al problema, no pueden decir que otra persona en el mundo antes no pensó lo mismo que ustedes. Eso sería un exceso de soberbia, ¿no es cierto? Decir, oh, se me ocurre esto. Bien, creo que es interesante. Bien, va a solucionar este problema. Hago mi tesis y no veo la bibliografía y lo que el resto de autores año 2021 están haciendo. Si es que de pronto doy vuelta y en términos en inglés para tener una cobertura global, veo lo que están haciendo los autores, me doy cuenta que eso que se me ocurrió a mí lo están haciendo hace 10 años. Si no hay revisión bibliográfica, sencillamente, ojo, no puedo proponer una hipótesis de nivel. El problema entonces con esa perspectiva va a generar una hipótesis, tengo que tener una metodología paso a paso que con el objetivo general y específico me ayude a contrastar para recoger datos, desarrollando de repente pruebas, experimentos, aplicando marcos, etcétera. Analizar estos resultados a la luz de herramientas que no como el ser humano nos sesguen, sino hacerle pruebas de confiabilidad, de validez, pruebas de alfa de Cronbach estadísticas, pruebas paramétricas, no paramétricas, pruebas de analítica de datos, pruebas con machine learning proyectadas, etcétera, y o hacer incluso análisis con estadísticos descriptivos para poder atrever a sacar conclusiones. Si no, sencillamente no puedo interpretar bien los resultados.